vamos a empezar con el tema que entra al segundo parcial de la materia. Este tema es ciclometría. El segundo parcial generalmente es más práctico que teórico. Así que tomen mucha atención a los ejercicios y cómo se resuelven. Si tienen alguna duda, ya saben, pueden consultarme. No hay problema, pueden interrumpirme, no, si no entienden algo. Es muy importante que entiendan cómo se resuelven estos ejercicios para que les vaya bien en su examen. Bien, comencemos. ¿Qué es la ciclometría? La ciclometría es la ciencia que estudia las propiedades de las mezclas de aire y vapor de agua. Bien. Ustedes saben que el aire ambiental es una mezcla de aire, por así decirlo, y vapor de agua. No es aire puro, ¿no? No solamente gases, también hay vapor de agua en el ambiente. Bien, lo que decía, el aire ambiental es una mezcla o una suma de aire seco, que son los gases, más vapor de agua. Esto es un esquema de cómo se comporta el vapor de agua en el aire ambiental. Por ejemplo, si nosotros estamos a una temperatura de 20 grados centígrados y tenemos un cierto porcentaje de humedad a una condición de presión fija, como es la de la atmósfera, la presión atmosférica, si estamos en esas condiciones, 52% de humedad, la presión no se modifica, la presión es una variable que podemos controlar y se mantiene estable. Así se comporta el vapor de agua o el porcentaje de humedad. Si hay enfriamiento, la humedad relativa siempre aumenta, va a aumentar. Si hay enfriamiento, quiere decir que se reduce la temperatura, ¿no? La humedad relativa tiende a aumentar. En este caso, para estas condiciones, la reducción de 10 grados centígrados significa que la humedad relativa va a llegar al 100%. Más allá del 100%, no puede pasar el valor de la humedad relativa. Si continúa el enfriamiento, si se sigue enfriando el sistema o la temperatura ambiente, lo que va a pasar es que el vapor de agua contenido en el ambiente se va a condensar. Si continúa el enfriamiento, una vez que se ha llegado al 100% de humedad. ¿Qué pasa si sucede lo contrario? Si la temperatura aumenta. Si la temperatura aumenta, manteniéndose las condiciones ya mencionadas, pasa lo contrario, la humedad relativa va a disminuir siempre. Y algo muy importante que tienen que notar, si el enunciado les dice el sistema se calienta, ustedes directamente descartan la existencia de condensado, porque si ven este esquema, la humedad relativa disminuye, lo que quiere decir que ese aire, en esas condiciones de presión y temperatura, es capaz de contener más vapor de agua que el que contiene actualmente, ¿no? Es por eso que no va a haber condensación bajo esas condiciones, manteniendo el vapor de agua, manteniendo la presión y aumentando la temperatura. La humedad relativa disminuye. Ese aire es capaz de contener más vapor de agua. Bien, el modelo ciclométrico está basado en tres pilares, en tres enunciados o tres pilares que son fundamentales. Si le preguntan a ustedes en qué se basa el modelo ciclométrico o qué suposiciones hace el modelo ciclométrico, son las tres siguientes. La primera es que los componentes se consideran como gases ideales. Como ya mencionamos, el aire ambiental es una mezcla de aire seco y vapor de agua. El aire seco o el gas del ambiente se considera un gas ideal porque su temperatura es muy alta en comparación con su temperatura crítica. Por eso se puede considerar un gas ideal. Y en cuanto al vapor de agua, se puede considerar como un gas ideal porque su presión crítica, su presión actual, es considerablemente menor que la presión crítica, ¿no? Mucho menor que la presión crítica. Es por eso que ambos se consideran, por esos dos motivos, uno por la temperatura y el otro por la presión, se consideran como gases ideales.
El segundo pilar del modelo ciclométrico es que los componentes se consideran como si estuviesen solos. No se toma en cuenta la interacción que puede haber entre el vapor de agua y el aire ambiental. Esto facilita mucho los cálculos y nos permite utilizar, en el caso del vapor de agua, que es lo que nos interesa analizar, el comportamiento del vapor de agua del ambiente, nos permite utilizar las tablas que ya tenemos de agua saturada que usamos en termodinámica, ¿no? Sí se ha tabulado datos que tienen en cuenta la interacción entre el aire ambiental y el agua, pero la variación es insignificante, ¿no? Los cálculos que se obtienen son bastante precisos, tomando en cuenta que los componentes se consideran como si estuviesen solos. ¿Qué quiere decir que se consideren como si estuviesen solos? Por ejemplo, en el caso de la presión, vamos a considerar que la presión del vapor de agua y la presión del aire ambiental son distintas o se comportan de manera independiente, ¿no? Bien, la fase condensada se considera agua pura. Esto también nos permite utilizar las tablas de vapor de agua saturada, como ya mencioné anteriormente, ¿no? Si es que hay condensado, consideramos que es agua pura. Esos son los tres pilares o los tres supuestos del modelo ciclométrico. Ahora vamos a las variables que se tienen que calcular. Generalmente van en este orden que se van calculando a medida que ustedes resuelven el ejercicio. La primera es la humedad relativa. ¿Qué es la humedad relativa? La humedad relativa es la relación entre la presión parcial del vapor de agua en la mezcla y la presión de saturación del agua pura a la misma temperatura. Esa es la ecuación para humedad relativa. Entonces es la relación entre presión de vapor y presión de saturación del agua para la misma temperatura. Y bueno, como es un porcentaje, se debe multiplicar por 100. Bien, conozcamos el diagrama ciclométrico. Siempre que ustedes resuelvan un ejercicio de ciclometría, tienen que hacer este diagrama que relaciona la variable de presión de vapor y de temperatura en grados centígrados. Siempre al iniciar el esquema de este diagrama, tienen que trazar una línea que represente el 100% de humedad, una línea parecida a esta, ¿no? Que represente el 100% de humedad y a partir de ahí tienen que guiarse para graficar las demás humedades. Analicemos algunos puntos importantes de este diagrama. Aquí donde dice punto 1 está sobre la línea de temperatura, ¿no? Sobre el eje de la temperatura. Si nuestro estado está sobre esa línea, ¿qué quiere decir? Quiere decir que la humedad relativa es del 0%, el aire está totalmente seco. ¿Qué quiere decir? Que si la humedad relativa es del 0%, ¿qué pasa con la presión de vapor? Igual es cero, ¿no? Porque el vapor no está ejerciendo presión en el sistema, porque no existe, ¿no? La humedad es del 0%. Vamos con el punto 2. El punto 2 es un punto intermedio. En este caso es 50%, puede ser 75, puede ser 20, puede ser 90, etc. Cualquier punto que comprenda entre el rango de 0 y 1. 1 es el 100%, ¿no? En este caso, el aire está húmedo y para el caso de esta línea representa el 50% de la humedad, ¿no? En esas condiciones de temperatura y presión está el punto 2 y tiene una humedad relativa del 50%. ¿Y cuál es el tercer caso que puede haber en esta línea? Que el aire esté completamente saturado, ¿no? Si está completamente saturado, está sobre la línea del 100%. Ojo, no puede haber ningún punto a la izquierda de esta línea. Eso no tendría lógica. Ya vamos a ver que cuando se satura, si continúa el enfriamiento, lo que sucede es que la trayectoria del estado va sobre esta línea. Nunca la va a sobrepasar porque no hay más del 100% de humedad, ¿no? Entonces, si tiene el 100% significa que el aire está completamente saturado y que la humedad relativa es igual a 1 o al 100%. Bien, entonces esos son los tres casos de nuestro diagrama. 1, que el aire esté completamente seco. 2, que el aire esté húmedo, es decir, en un rango entre 0 y 100. Y por último, que el aire esté completamente saturado, es decir, sobre la línea que nosotros trazamos que representa el 100% de humedad relativa.
Este es el diagrama psicométrico. Cuando resolvamos ejercicios tal vez lo van a entender mejor. Lo vamos a hacer en todos los ejercicios. Una cosa más. ¿Qué quiere decir que el aire esté saturado? Si el aire está saturado, quiere decir que ya contiene la mayor cantidad de agua que puede contener, valga la redundancia, en esas condiciones de presión y temperatura. El aire ya tiene la mayor cantidad de agua que puede contener. Si continúa el enfriamiento, ¿qué pasa con el vapor de agua? Se condensa. El aire ya no puede admitir, ya no puede contener más vapor de agua. Si una vez esté saturado y continúa el enfriamiento. Bien, vamos con la segunda variable. La segunda variable que calculamos es la relación de humedad. La relación de humedad es la relación que existe entre la masa de vapor y la masa de aire seco. ¿Ya? Como dijimos que consideramos al vapor de agua y al aire ambiental, al aire ambiental en general como un gas ideal, entonces vamos a utilizar la ecuación para los gases ideales. Y a partir de aquí despejamos la masa. ¿Qué va a ser igual la masa? La presión por volumen, por la masa molar, sobre la constante R por la temperatura. La temperatura en grados Kelvin, ¿no? No se olviden de eso. Nunca vayan a tener cuidado cuando resuelvan los ejercicios. Bien, reemplazando la equivalencia de masa, en el caso del vapor, expresión de vapor por volumen, el volumen es el mismo para ambos casos. La masa molar del vapor, la constante R que es la misma tanto para el vapor como para el aire seco, y la temperatura que en el caso de nuestro sistema también es la misma. Entonces, la constante R, la temperatura y el volumen se simplifican, porque son los mismos tanto para el vapor como para el aire seco. Entonces la relación de humedad nos queda así. La masa molar es conocida, lo único que desconocemos son las presiones. Entonces relación de humedad igual a 0,622 por presión de vapor, y aquí es igual la presión del aire. La presión del aire es igual a la diferencia entre la presión total del sistema y la presión de vapor. Aquí tenemos que recordar la ley de Dalton, ¿no es cierto? La presión total es igual a la suma de las presiones parciales. ¿Cuál es la presión total? La presión total es la presión de nuestro sistema, la presión del aire ambiental. Las presiones parciales son la presión del aire seco y la presión del vapor, ¿no? Entonces, es por eso que hacemos esta diferencia acá. Presión de aire igual a presión del sistema menos presión de vapor. ¿Para qué hacemos esto? Porque generalmente podemos conocer la presión del sistema y podemos conocer la presión de vapor con la tabla, y es más difícil determinar esta variable, la presión del aire seco. Es por eso que en la ecuación utilizamos esas variables. Presión de vapor, presión del sistema y esto que es una constante, ¿no? Porque las masas molares son definidas. Esa es entonces, en resumen, la ecuación de la relación de humedad. Ya tenemos dos ecuaciones, la ecuación de humedad relativa, que es presión de vapor sobre presión de saturación por 100, y la relación de humedad, que es igual a 0,622 por presión de vapor sobre presión del sistema menos presión de vapor. Las unidades son kilogramos de vapor sobre kilogramos de aire seco. Bien, vamos con la tercera variable. La tercera variable es la entalpía. La entalpía ya la conocemos de termodinámica. En este caso, nuestra entalpía no es más que una suma de la entalpía, bueno, cómo está compuesto el aire ambiental, de aire seco y vapor de agua, dijimos, ¿no? Entonces la entalpía total va a ser igual a la suma de la entalpía del aire seco y la entalpía del vapor de agua. Vamos a ver cómo se encuentra cada una. En el caso del aire seco, estamos hablando de un gas ideal, son gases ideales, ¿no? Diferencial de entalpía igual a la constante Cp al calor específico a presión constante por el diferencial de temperatura. Conocemos el Cp, 0,24, y la temperatura la podemos conocer. Pero para eso vamos a utilizar una temperatura de referencia, para eliminar una incógnita. Nosotros podemos conocer la temperatura a la que está el sistema, y nuestra temperatura de referencia va a ser 0, para que esto se simplifique, ¿no? Entonces nuestra temperatura de referencia es 0 grados centígrados para una entalpía de H, cuando de H igual 0. Cuando la entalpía es 0, la temperatura quiere decir que es 0 también. La temperatura en grados centígrados. Esa es la referencia que estamos usando. Entonces, entalpía
para el caso del aire seco va a ser igual a calor específico a presión constante por temperatura del estado, en el que está en el estado. Es muy importante que recuerden que aquí estamos asumiendo una temperatura de referencia en grados centígrados, en grados centígrados. Entonces, cuando calculen esta entalpía del aire seco, siempre esta temperatura la tienen que reemplazar en grados centígrados, porque si no, van a estar incumpliendo con las unidades, porque esto parte de la referencia de 0 grados centígrados. Estarían mal sus cálculos. ¿Por qué les digo esto? Porque todo lo demás, para todo lo demás, vamos a usar grados Kelvin, porque son gases ideales, pero para la entalpía siempre grados centígrados, ¿ya? Las unidades son kilocalorías por kilogramo de aire seco. Vapor de agua. En el caso del vapor de agua, de la tabla, con el valor de la temperatura, vamos a conocer la entalpía del vapor, que corresponda a esas condiciones, y lo multiplicamos por la relación de humedad para tener la entalpía del vapor de agua, ¿no? La entalpía del agua en esas condiciones por la relación de humedad. Las unidades son kilocalorías por kilogramos de aire seco. Esa es la ecuación para hallar entalpía, igual a Cp por temperatura del estado más entalpía de vapor por relación de humedad. Las unidades son kilocalorías por kilogramos de aire seco. Esa es nuestra tercera ecuación. Bien, está acá. Entalpía igual a Cp por temperatura más entalpía de vapor por relación de humedad. Bien, vamos por la cuarta variable, es el volumen específico. El volumen específico se calcula con esa ecuación porque estamos hablando de un gas ideal, ¿no? Son gases ideales. Siempre se calcula el volumen específico del aire seco. ¿Sí? Calculamos el volumen específico del aire seco. ¿Qué quiere decir? Que vamos a utilizar la masa molar del aire y la presión del aire. Como ya dijimos, la presión del aire es la diferencia entre la presión del sistema y la presión de vapor. Este 1,033 siempre tienen que utilizarlo por un tema de unidades, porque vamos a usar la constante R de 0,082. Y para cumplir con la equivalencia de las unidades, tienen que multiplicar por 1,033 siempre. Bien, la masa molar ya la conocemos, entonces ya dijimos R 0,082, la temperatura en grados Kelvin siempre. Y estas dos presiones tenemos que conocerlas, encontrarlas cuando resolvamos el ejercicio. Bien, esa es su cuarta ecuación. Bien, las unidades son metros cúbicos por kilogramo de aire seco. Ahora, este es el volumen específico para el vapor de agua. También dijimos que el vapor de agua se comporta como un gas ideal, o asumimos que se comporta como un gas ideal. Nosotros calculamos el volumen específico del vapor de agua solo cuando queremos verificar la condensación en sistemas de volumen constante. Es la única vez que vamos a utilizar el volumen específico del vapor de agua. Para definir un estado, tienen que usar la ecuación del volumen específico del aire seco, esta de acá que está encerrada. Siempre que definan un estado, van a usar esto. El volumen específico del vapor, ya vamos a ver que lo utilizamos para verificar si existe o no condensado. Cuando hagamos un ejercicio van a entender mejor de lo que estoy hablando, pero lo que quiero decir o resaltar ahorita es que esta ecuación la van a usar para verificar condensación en sistemas de volumen constante. Solamente en esos casos van a calcular el volumen específico del vapor de agua. Para definir un estado, tienen que usar el volumen específico del aire seco, siempre, no se vayan a confundir. Bien, por último, lo último que hay que determinar es la energía interna, porque generalmente vamos a trabajar con sistemas cerrados, ¿no? En el caso de sistemas abiertos, no tienen que calcular la energía interna, obviamente, ¿no? Pero para sistemas cerrados sí, para encontrar o determinar qué cantidad de calor se ha intercambiado. Y bueno, para calcular la energía interna partimos de la definición de entalpía. Entalpía es igual a energía interna más trabajo de flujo. El trabajo de flujo es presión por volumen y la constante para las unidades. De esa ecuación, de esa definición de entalpía, despejamos energía interna. Energía interna igual a entalpía menos presión por volumen por 10 a la cuarta sobre 427. Las unidades, kilocalorías por kilogramos de aire seco. Bien, esas son las 5 variables que hay que calcular en la resolución de este tipo de ejercicios de ciclometría.
Como ya les dije, si es un sistema abierto, obviamente no necesitan la energía interna. Si no hay ninguna pregunta, resolvamos el ejercicio que vamos a hacer hoy. Bien, comencemos. Dice lo siguiente: en un tanque se tienen 1000 litros de aire a 5 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, 38 grados centígrados y 70% de humedad relativa. Durante la noche se enfría el tanque hasta una temperatura de 2 grados centígrados y luego durante el día alcanza los 27 grados centígrados. Nos pide elaborar un diagrama ciclométrico y determinar si en la noche existió condensado. En caso de existir condensado, determinar la masa del líquido que se condensó. Nos pide encontrar la humedad relativa en la condición final y determinar el calor intercambiado entre el estado 1 y 2 y el calor total intercambiado. Bien, lo primero que hay que verificar, según lo que nos dice el enunciado, es si en la noche existió condensado. Ese es nuestro tanque, esas son las condiciones iniciales. 1 metro cúbico es el volumen total, 38 grados centígrados es la temperatura inicial y esa es la presión inicial. Definamos entonces el estado 1. Esas son las condiciones iniciales, además conocemos la humedad relativa inicial o del estado 1, que es del 70% en este caso. Bien, entramos a la tabla, siempre entramos a la tabla de vapor de agua saturada. Esta es la tabla que usaban en termodinámica, con la temperatura. Entramos con la temperatura y leemos el valor de la presión de saturación. Eso es lo primero que vamos a encontrar siempre para definir un estado. Presión de saturación entrando con la temperatura. Esa es la presión de saturación para estas condiciones de temperatura. Y también vamos a leer la entalpía del vapor. La entalpía del vapor es 614 kilocalorías por kilogramos de vapor para estas condiciones de temperatura. Eso siempre lo van a sacar de la tabla con la temperatura. Siempre que tengan la temperatura de un estado, entren a la tabla de propiedades de vapor de agua saturado y tienen que leer el valor de la presión de saturación y de la entalpía del vapor. Bien, ¿por qué necesitan la presión de saturación? Con la presión de saturación ustedes van a encontrar o van a calcular la presión de vapor. Recordemos la definición de humedad relativa. Es la relación entre la presión de vapor y la presión de saturación. Entonces, de aquí vamos a despejar presión de vapor y tenemos que la presión de vapor para el estado 1 es igual a la humedad relativa 1 sobre 100 por presión de saturación, que la acabamos de encontrar con la temperatura inicial, que es de 38 grados centígrados. Bien, esa es entonces la presión de vapor del estado inicial, 0,04672. Bien, ahora calculemos la relación de humedad. Es la segunda variable que mencionamos que es necesario determinar. Y es igual a 0,622 por presión de vapor sobre presión del estado 1 menos presión de vapor 1. Ya tenemos la presión de vapor, la calculamos con la humedad relativa y la presión de saturación. La presión 1 nos la da el enunciado, es igual a 5 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, es la presión del sistema. Esa es la presión 1. Entonces, reemplazando esos valores, tenemos que la humedad relativa, la relación de humedad 1 es igual a 0,00586. Vamos con la tercera variable, es la entalpía. 0,24 es el calor específico a presión constante. La temperatura 1 es la temperatura del sistema, la conocemos, es 38 grados centígrados. La relación de humedad la acabamos de calcular y la entalpía de vapor ya la sacamos de la tabla con la temperatura. Reemplazamos los valores siempre, en este caso, la temperatura tiene que estar en grados centígrados. Siempre para entalpía, la temperatura en grados centígrados. No se olviden de eso. Bien, reemplazando los datos, hacemos los cálculos y tenemos que la entalpía 1 es igual a 12,72. Vamos con el volumen específico. Como les decía, para definir un estado, tienen que calcular el volumen específico del aire seco. Es igual a 1,033 por la constante R, por la temperatura en grados Kelvin, sobre la masa molar del aire, por la presión del aire seco, que en este caso, como no la conocemos, podemos determinarla por diferencia.
¿no? Partiendo de la ley de Dalton, que dice que la presión total es igual a la suma de las presiones parciales. La presión total es P1 es la presión del sistema, y las presiones parciales serían presión de vapor y presión de aire. Entonces, así determinamos la presión del aire, que es el dato que necesitamos para el volumen específico del aire. Reemplazando los demás valores que ya los conocemos, calculamos el volumen específico inicial. Es 0,179 metros cúbicos por kilogramo de aire seco. Vamos con la energía interna. Ya dijimos que la energía interna la calculamos porque estamos tratando un sistema cerrado, ¿no? Entonces, para hacer el balance de energía necesitamos la energía interna, que es igual a entalpía menos presión por volumen, y no se olviden de la constante para las unidades. Reemplazando los valores que ya tenemos, la energía interna inicial sería igual a menos 8,33. Bien, como es un sistema cerrado, es importante que tratemos de encontrar la masa de nuestro sistema. En este caso vamos a determinar la masa de aire seco, que es una masa que se va a mantener constante siempre. La masa de aire seco no va a variar. La masa de vapor de agua puede variar porque puede existir condensado, pero la del aire seco no. Partiendo de la definición de volumen específico, que es igual a volumen total por masa, sobre masa, perdón, podemos encontrar la masa de aire seco. En este caso nuestro volumen total es 1 metro cúbico y nuestro volumen específico es 0,179. La masa de aire seco es 5,56 kilogramos de aire seco. Vamos al estado 2. Del estado 2 conocemos la temperatura. El enunciado nos dice que durante la noche el tanque se enfría hasta los 2 grados centígrados. Siempre que tenemos temperatura entramos a la tabla, directo. Entramos a la tabla de propiedades de vapor de agua saturado con la temperatura, leemos el valor de la presión de saturación y el valor de la entalpía del vapor. Eso es todo lo que vamos a leer de la tabla siempre. Entalpía de vapor, presión de saturación. Bien, ahora, ¿qué más conocemos del sistema? Sabemos que es un tanque cerrado, con límite fijo. El volumen es constante. Estamos tratando con gases ideales, entonces podemos usar las ecuaciones que se usan para tratar gases ideales. En este caso, como el volumen es constante, podemos encontrar la presión la presión del estado 2, despejándola de esta ecuación para gases ideales con volumen constante, ¿no? Esta ya la conocen de química general. Como ya conocemos la temperatura 2, la temperatura 1 y la presión 1, podemos directamente despejar presión 2, que es un dato que no conocemos y nos va a ayudar para calcular las demás variables. La temperatura siempre tiene que estar en Kelvin, no se olviden de eso, y bueno, la presión está en kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. En este caso, la presión del estado 2 es 4,51. La presión inicial era 5, y ahora la presión del estado 2 es 4,51. Tiene sentido que sea menor porque el sistema se está enfriando. Entonces eso es una pauta de que vamos por buen camino. Bien, siempre que haya enfriamiento, tienen que verificar si existió o no condensado. Siempre que el sistema se enfríe. Si se calienta, ya saben de entrada que no hay manera de que exista condensado. Si el sistema se está enfriando, tienen que verificar la condensación. En este caso, es un sistema con volumen constante. Entonces vamos a verificar la condensación con lo que se conoce como saturación isocórica o a volumen constante, ¿no? Este es el esquema. El estado 1, vamos a asumir un estado 2' en el que la humedad relativa llegó al 100%. Esto lo vamos a verificar. Estamos asumiéndolo por el momento. El estado 1 son las condiciones iniciales, 38 grados centígrados, y presión de vapor, no la recuerdo, pero ya la conocemos. La saturación es isocórica y la presión varía, la presión cambia, entonces tiene que ser necesariamente una línea inclinada y obviamente hacia abajo porque la presión está disminuyendo del estado 1 al estado 2 porque hay enfriamiento. Esta línea es la que representa la saturación isocórica. Estamos asumiendo que nuestro estado 2' está justo en el 100% de humedad. Vamos a verificar eso. ¿Cómo lo verificamos? Calculando el volumen específico del vapor. Como les dije antes, siempre o solo van a calcular volumen específico de vapor cuando quieran verificar la condensación de un sistema isocórico.
Bien, la constante R la conocemos, la temperatura, como el volumen se está manteniendo constante, vamos a calcular el volumen específico del vapor para el estado 1. La temperatura es de 38 grados centígrados, tienen que pasarla a grados Kelvin, la masa molar del agua la conocemos, es 18, y la presión de vapor del estado 1 la conocemos. El volumen específico del vapor en el estado 1, que va a ser igual al del vapor del estado 2', cuando la humedad llegue al 100%, es igual a 31,32. Vamos a hacer la siguiente comparación. Primero vamos a encontrar la temperatura de rocío, ¿no? La temperatura de rocío es aquella temperatura en la que comienza la condensación. Es la temperatura en la que la humedad relativa es del 100% para esas condiciones de presión. Vamos a encontrar esa temperatura de rocío con el volumen. Entramos a la tabla de vapor de agua saturado, entramos a la columna de volumen específico de vapor y ubicamos nuestro valor. Nuestro valor es 31,32. Está entre 39 y 29. Interpolamos y encontramos la temperatura con esa interpolación. La temperatura es de 30,6 grados centígrados. Ahora vamos a hacer la siguiente comparación. Si la temperatura del estado 2 es menor que la temperatura de rocío, existió condensado. Si la temperatura del estado 2 es mayor que la temperatura de rocío, no existió condensado. ¿Cuál es nuestro caso? La temperatura 2 es 2 grados centígrados. Es menor que 30. Entonces, sí existió condensado. Estamos verificando que existió condensado. Este estado sí sucedió. Sí se saturó el sistema. El estado 2' pasó. El sistema se saturó, llegó al 100% de humedad y continuó enfriándose. Entonces, cuando llegó al 100% de humedad, la temperatura era 30 y la temperatura del estado 2 es 2 grados centígrados. Entonces, el sistema siguió por esta línea el enfriamiento hasta 2 grados centígrados, lo que quiere decir que hubo condensado. Estamos verificándolo. ¿Cómo sabemos que existió condensado? Sabemos que la humedad relativa es del 100%. Siempre que se verifique la condensación, que se compruebe la condensación, la humedad relativa ya es conocida. La humedad relativa es 100% cuando existió condensado. ¿Qué quiere decir que la humedad relativa sea del 100%? Que la presión de saturación y la presión de vapor son iguales, ¿no? Entonces, como ya conocemos la presión de saturación, con la temperatura de 2 grados centígrados la leímos de la tabla, esa presión también es la presión de vapor. Ahora calculamos la relación de humedad, ya tenemos la presión de vapor, ya tenemos la presión del sistema, simplemente reemplazamos los datos y calculamos nuestra nueva relación de humedad. Calculamos la entalpía, ya tenemos la temperatura en grados centígrados, la relación de humedad y la entalpía del vapor que la sacamos de la tabla. Con esos valores calculamos la entalpía del estado 2, es 1,06. Calculamos el volumen específico, es 0,178. Y por último la energía interna, que es lo que nos interesa para el balance de energía, ¿no? La energía interna del estado 2 es menos 17,76. Con eso está definido el estado 2. Ahora vamos al tercer y último estado. Nos dice que durante el día se vuelve a calentar hasta 27 grados centígrados. Como el sistema se está calentando entre el estado 2 y 3, no existe condensado. Eso lo sabemos de entrada porque hay calentamiento. Entonces entramos con la temperatura a la tabla, siempre entran a la tabla con la temperatura, lean la presión de saturación y la entalpía del vapor. El volumen es constante, es un sistema con límite fijo. De la misma ecuación, para gases ideales podemos determinar la presión del estado 3, es 4,91. La presión vuelve a subir. Está bien porque el sistema se está calentando nuevamente. Y no se olviden que la temperatura aquí debe estar en grados Kelvin. Bien, si el sistema se está calentando, si comprobamos que no existe condensado, la humedad relativa, perdón, la relación de humedad se mantiene constante. Siempre que no exista condensado, la relación de humedad se mantiene constante. En este caso, la relación de humedad del estado 2, del estado 3 es igual a la del estado 2. Esto se comprueba partiendo del siguiente análisis: masa inicial igual a masa final. La masa inicial es una suma de vapor de agua y aire, y la masa final cuando no existe condensado es igual, ¿no? Vapor de agua y aire. Dividiendo todo entre aire seco,
esto se hace 1, esto se hace 1, o se simplifican simplemente, ¿no? Se pasa a restar y se simplifican, y nos queda así la ecuación. Masa de vapor inicial sobre masa de aire, masa de vapor final sobre masa de aire. ¿Y qué dijimos que era la relación de humedad? Es la relación entre la masa del vapor y la masa del aire. Entonces, relación de humedad 1 igual a relación de humedad 2. Estamos comprobándolo partiendo de un análisis de masa, ¿no? Cuando no hay condensado, la masa inicial es masa de vapor, masa de aire seco, la masa final, masa de aire seco, masa de vapor. Bien, esta es la ecuación para la relación de humedad. De aquí vamos a despejar la presión de vapor porque no la conocemos, y la presión del sistema sí la conocemos. Despejamos presión de vapor y hacemos los cálculos. Si se cortan, vuelven a entrar, ya estamos terminando. De aquí despejamos presión de vapor del estado 3, es igual a la relación de humedad por presión del estado 3 sobre 0,622 más relación de humedad del estado 3. Es igual a 0,00766. Como ya conocemos la temperatura, la relación de humedad y la entalpía del vapor, podemos calcular la entalpía del estado 3. Es 7,07. Y como ya conocemos la entalpía, la presión y el volumen específico, podemos determinar la energía interna del estado 3. Es menos 13,45 kilocalorías por kilogramo de aire seco. Bien, ahora podemos responder a lo primero que nos pedía el enunciado, ¿no? El inciso A decía determinar la humedad relativa de la condición final. La humedad relativa es la relación entre la presión de vapor y la presión de saturación. Ya calculamos la presión de vapor, y la presión de saturación la conocemos gracias a la temperatura. Entonces simplemente reemplazamos esos valores y hacemos los cálculos. La humedad relativa del estado 3 es igual a 21,51%. Esa es la humedad relativa al final del proceso. ¿Qué más nos pedía? Nos pedía la masa del condensado. Ya verificamos que existió condensado, eso también nos lo pedía. Ahora calculamos la masa del condensado. Hacemos un análisis de flujos másicos, bueno, no de flujo másico, de masa, de balance de masa. Un balance de masa, no hay flujo másico porque es un sistema cerrado. Masa inicial igual a masa final, masa 1 igual a masa 2. Aquí tenemos que considerar el estado en el que existió condensado. En este caso es el estado 2, por eso está en nuestro análisis. La masa 1 es igual a masa de vapor más masa de aire seco, y la masa 2 es masa de aire seco, masa de vapor y masa del líquido condensado. Ya conocemos la masa del aire seco, la calculamos en el estado 1. No conocemos la masa de vapor y no conocemos la masa de líquido. Vamos a dividir todo entre masa de aire seco y nos queda así la ecuación. Masa de vapor 1 sobre masa de aire seco igual a masa de vapor 2 sobre masa de aire seco más masa de líquido sobre masa de aire seco, ¿no? Esto de aquí, ¿qué se llama? Relación de humedad. Ya lo conocemos, ¿no? La relación de humedad es la relación entre la masa de vapor y la masa de aire seco. Y la relación de humedad 1 y la relación de humedad 2 ya las conocemos. La masa de aire seco ya la conocemos. Entonces simplemente despejamos masa de líquido y hacemos los cálculos. La masa del líquido condensado en el estado 2 es igual a 0,02721. Bien, por último nos pedía el calor intercambiado durante el proceso 1-2 y el calor total intercambiado. Durante el proceso 1-2, como es un tanque cerrado, con límite fijo, no hay pistón, entonces no hay trabajo en el sistema. La única forma de intercambio de energía es el calor, ¿no? El calor intercambiado va a ser igual a la masa final por energía interna final menos masa inicial por energía interna inicial. La masa final es masa de líquido y masa de vapor, ¿no? Hablando de masa final, en el proceso del 1 al 2, obviamente. Entonces, masa del estado 2 por energía interna 2, más masa de líquido, energía interna de líquido, menos masa 1 por energía interna 1. En este caso, la energía interna de líquido, ¿cómo la encontramos? Con la temperatura del estado en el que existió condensado. Vamos a usar una aproximación, porque no tenemos tablas de líquido subenfriado, ¿no? Entonces lo que hacemos es usar una aproximación. Nosotros
tenemos para el estado 2 la temperatura de 2 grados centígrados. Entonces asumimos que la energía interna del líquido para la temperatura de 2 es igual a 2, ¿no? Si la temperatura fuera 4, la energía interna asumimos que es 4, y así sucesivamente. Los demás valores ya los conocemos. Al decir masa del estado 1, estamos hablando de la masa del aire seco. Energía interna 1 ya la conocemos. Entonces, reemplazando todos esos valores, tenemos que el calor intercambiado entre el estado 1 y 2 es igual a menos 44,37 kilocalorías. Ahora el calor total intercambiado. No hay trabajo, es un sistema cerrado con límite fijo. El calor total intercambiado es igual a la diferencia entre la masa del estado 3 por la energía interna del estado 3, masa del estado 1 por la energía interna del estado 1. La masa del estado 3 y la masa del estado 1 es la masa del aire seco, ¿no? Cuando hablamos de masa del estado, estamos hablando de masa de aire seco. Y las energías internas ya las conocemos. El calor total intercambiado es de menos 20,46 kilocalorías. ¿Cuál es la otra forma de encontrar el calor total intercambiado? Como ya tenemos el calor entre el proceso 1 y 2, podríamos haber calculado el calor entre el proceso 2 y 3, entre el estado 2 y 3, y sumarlos, ¿no? Sumar esto más el calor entre el estado 2 y 3, y tenemos que llegar a este mismo valor. Bien, ese es el calor total intercambiado. Y por último, el diagrama ciclométrico. Presión de vapor y temperatura. Siempre primero grafiquen la línea que represente el 100% de humedad. Ubican la presión 1, primero trazan otra línea que represente la humedad del estado. En este caso es 70%. Va a estar obviamente a la derecha, y bueno, ustedes definen a qué distancia, ¿no? Presión de vapor 1, temperatura 1, intersectando esas líneas, en ese punto va a estar el estado inicial o el estado 1, ¿no? Sobre la línea del 70% de humedad relativa. Bien, ¿qué pasó en el estado 2? Primero, verificamos que existió condensación con un estado imaginario, 2', que finalmente llegó a suceder. Como la saturación es a volumen constante, la presión cambia. Por eso la línea está inclinada hasta la saturación, y luego el sistema siguió por esta línea de 100% hasta nuestras condiciones de temperatura 2 y presión de vapor 2. En este punto está el estado 2. Esa es la trayectoria, ¿no? Inició en 70%, hubo saturación isocórica con variación de presión, se saturó, llegó al 100% de humedad. Como continúa el enfriamiento, sobre esta línea siguió la trayectoria de nuestro proceso hasta las condiciones finales de presión de vapor y temperatura. Por último, hubo calentamiento. Trazamos una línea que represente la humedad de nuestro estado final, que en este caso es 21%, 21,5%. Esa es nuestra humedad relativa final. Y tenemos que ubicar la temperatura del estado 3, que es 27, y la presión de vapor del estado 3, ¿no? Con eso ya graficamos el estado 3 y todo el proceso. Acá lo que ocurrió fue un calentamiento, la trayectoria del proceso va hacia la derecha, ¿no es cierto? Bien, ese sería el diagrama ciclométrico para este ejercicio. Con eso terminamos la clase de hoy.